¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28? Nos encontramos en esta conversación hoy con María José Cuevas, cineasta, pero además artista multifacética. Yo te ubico más como cineasta. ¿Cómo estás? Muy Buen bien día. y muy emocionada de estar aquí en Monterrey finalmente. Prácticamente conociendo Monterrey. Prácticamente, pero ¿Cómo te ha tratado? tengo que regresar muy pronto porque me encanta. Sí, qué bueno. Aquí tu Mm. trabajo es muy querido, ¿eh? Voy a mencionar tu filmografía para ir hablando un poquito acerca de eso. Yo te conocí con la película Bellas de Noche, que es un documental hermoso. Si lo pudiera calificar de alguna manera, yo diría que es un documental hermoso, Bellas de Noche, que habla sobre estas vedettes que hace, no sé, 30, 40 años estuvieron Ya en, creo que 50. 50 años estuvieron en la cima del éxito y hoy se han convertido en unas sabias, Ujú. estas vedettes. Tu segundo trabajo, La Dama del Silencio, El caso Mataviejitas. Y el tercero, que ahorita está, digamos, en boga, Mm. Netflix, Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. María José, yo identifico una línea en estos tres trabajos de personas que o ya no están o que tuvieron su momento de auge y tú las estás como que retomando y mostrándolas de nuevo. Sí, yo creo que no, el hilo conductor de mi trabajo, a pesar de que los tres documentales en cuanto al lenguaje son completamente diferentes, pero creo que lo que los une es que al final hablan de la cultura popular, Ok. ¿no? Y el tomar la cultura popular en realidad es como un pretexto para, ¿no? Ir encontrando otro tipo de cosas que nos inviten, pues, Ujú. a la reflexión, ¿no? De por qué estos personajes terminan siendo íconos de cierto momento, forman parte de la memoria colectiva de México. Sí, Y eso es un poco, ¿no? Ahorita que mencionabas Bellas de Noche. Pues una me cosa encanta. es, ¿no? El mundo de los cabarets, de la vida nocturna en México en los 70s, 80s. Ese es el pretexto para volver a revivir esa época, pero en realidad habla de el paso del tiempo, ¿no? Ujú. De cómo hay que reinventarse cuando tu poder está en la juventud y en Sí, la belleza, que la juventud pues es completamente efímera. sí. La Dama del Silencio, pues lo que es terrible es que los asesinos seriales, en este caso asesina serial, pues también forman parte de la cultura popular y también se vuelven como estos fenómenos mediáticos en donde al final del día todos nos acordamos quién es la Mataviejitas y Ujú, olvidamos que detrás de estos personajes pues está el dolor de los familiares ujú. de las víctimas. Sí. Y Juan Gabriel, ¿no? Que es el que está ahorita, pues bueno, ese no está olvidado, ¿no? Ese sí No, de hecho sigue es muy presente. Sí. siempre ha estado, ya murió hace 9 años, pero es un personaje pues que es parte de, ¿no? Ahora sí que de nuestro ADN como eh, mexicanos, pero pues esta serie habla más como de entender la parte privada de un personaje tan público Ujú. a partir de sus archivos, los archivos que Claro, él dejó, claro. y entender también cómo un personaje como Juan Gabriel, que todos celebramos y amamos, en un contexto nace un personaje así en un México completamente machista, cerrado, ¿no? Homofóbico, Homofóbico, discriminador. discriminador, y él dijo, ahí les voy, ¿no? Ujú. Y a mí eso se me hace muy interesante y a mí realmente esa es además del talento musical de Juan Gabriel, creo que la grandeza de Juan Gabriel es que es un revolucionario increíble, ¿no? Sí, claro. Oye, fíjate, te escucho hablar y pienso que los personajes de tus tres documentales, señalando que tus tres obras son documentales, Ujú. em, son personajes que o personalidades que en algún momento fueron señaladas. Digo, obviamente la Mataviejitas, Juana, creo que es Juana Juana Barraza. Barraza, ella pues obviamente cometió crímenes, ¿verdad? Ujú. El señalamiento hacia ella es pues por un delito, Mm. pero las chicas de Bellas de Noche pues en algún momento fueron señaladas por la profesión o el oficio o, Ujú. o a lo que se dedicaban.
Y Juan Gabriel en su momento, pues señalado y discriminado por su condición, por su manera de ser. Totalmente, sí, 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 claro. Todos además creo que hay que entender los contextos de cada uno, ¿no? El contexto social, Ujú. pues que es muy, un poco más diferente, ¿no? Pero ahí vamos abriendo camino, para entender también de dónde vienen todos estos prejuicios y qué tuvieron que hacer todos estos personajes para, a pesar de, ¿no? Tener la fuerza de que hoy por hoy, pues, siguen siendo parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. O sea, si hablamos de Bellas de Noche, pues sí, imagínate. Por un lado es estas mujeres que todo el mundo iba al cabaret y las admiraba y demás, pero por otro lado, pues está como toda la parte, pues, del tratarlas mal, ¿no? O Sí. sea, verlas con malos ojos. Y sobre todo, o sea, pensando en Bellas de Noche, lo que fue terrible cuando años después que empecé a hacer el documental, que ellas pues sí estaban ya bastante olvidadas, lo que era tremendo es que justo cuando hice toda la investigación, la prensa, ¿no? O sea, ellos estaban en el foco, pero por puro tema amarillista, ¿no? Y como tratados desde el ojo amarillista, porque como sociedad yo siento que no permitimos que nuestras grandes diosas de belleza envejezcan, ¿no? Entonces eso era como la visión de ellas, era la decadencia, las operaciones, las cirugías, Ujú. ¿no? No, 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 creo que hay que aprender a mirar de otra manera. Sí, y sigue siendo la nota, en medios periodísticos, en las noticias o en la prensa especializada de espectáculos, la nota es cómo se ve hoy tal persona, ¿verdad? Ujú. Pero el paso del tiempo, pues es natural. Es que es ahí donde nos reflejamos todos, ¿no? O sea, no nos identificamos con una vedette, ¿no? Pero nos identificamos, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Y Ujú. cómo cada quien vive el paso del tiempo. Sí. Y yo creo lo bonito de Bellas de Noche es que yo encontré la fuerza de ellas en su presente y no en el pasado, ¿no? Sí. Pero eso es a partir de cómo empiezas a cambiar la mirada. Ujú, claro. María José, tú, ¿por qué te gusta hacer documental? O bueno, sí te gusta hacer documental, Sí, sí. supongo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues creo que me gusta tratar de frente con los personajes reales, con las historias reales, es donde me reflejo, ¿no? O sea, hay esta cosa como de la identificación de que somos de carne y hueso y al final hay historias que nos van a terminar confrontando, ¿no? Creo que mi proceso de hacer documental es que tarde o temprano me espejeo, ¿no? O sea, ya sea para bien, pero también, ¿no? O sea, en qué me identifico, en qué me alejo. Ujú. Y siento que esa es la parte que me apasiona del documental. Ujú. Y otra cosa que amo del documental, que no tiene la ficción, es que también vas descubriendo la historia conforme en el proceso, ¿no? No siempre la tienes muy clara, ¿no? Puedes tener una idea, pero yo te aseguro que si lees la primer sinopsis que escribiste de cualquier proyecto y la vuelves a leer cuando ya estrenaste el documental, cambió por completo. Ujú. Y lo que es hermoso también es que te despiertas esa mañana, vas al rodaje y no tienes ni idea de qué va a pasar, ¿no? Y hacia dónde te va a llevar. Ujú. Y pues sobre todo el documental pues te confronta, eh, invita a conversaciones necesarias, ¿no? Ujú. El documental es un proyecto vivo, o sea, va Ujú. cambiando, como bien nos lo dices. ¿Y cómo le haces tú para entrar a la vida de tus personajes? ¿Cómo te ganas la confianza de tus personajes? ¿O hay alguna manera, o cómo es?
Pues eso es muy de intuición también se tiene, no es obviamente de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que empezar a armar un vínculo de confianza y además esa confianza tiene que ser mutua, ¿no? Porque uno siempre dice, no, el personaje le tiene que tener confianza a la directora, no. La directora también le tiene que tener confianza al personaje, ¿no? Que sea un personaje que, que, que está siendo honesto con su historia, ¿no? Una de las razones por las cuales decidí no entrevistar a Juana Barraza, la Mataviejitas, no sale, además de que no quería que ella fuera el foco, fue porque vi muchas entrevistas de ella y no era un personaje que generara honestidad, ¿no? Es un personaje que sus palabras no reflejaban eso. Entonces, también uno tiene que saber a quién abrirle y a quién no el micrófono, ¿no? Te están siendo honestos o no. Entonces, pues sí, pues en la vida o haces clic, ¿no? El otro día era lo que decía, o haces clic o no haces clic, y el chiste es ir viendo, pues, cómo puedes llegar al alma y al corazón de tus personajes. Y creo que es eso. Yo creo que lo principal es que haya honestidad de las dos partes. Claro. ¿Cómo consideras que, o cuál es la situación del documental en México? Porque el documental aquí en México nos ha representado en el mundo de una manera estupenda. Hay documentales en este momento y siento que tuvo un auge el documental hace algunos años, incluso antes de la pandemia. El documental en México era fuerte, era poderoso, abría fronteras, ¿no? Documentales muy, muy importantes, entre ellos el tuyo, que salió justamente antes de la pandemia, el de Bellas de Noche, me refiero a ese. Eh, y ¿cómo les va a los documentales en nuestro país? ¿La gente los va a ver? ¿Qué piensas de la situación del documental actual? Yo creo que tenemos grandes documentalistas en México, ¿no? Berardo González, Tatiana Hueso, ¿no? Que hablan, ¿no? Que retratan, pues, la realidad, ¿no? Nuestra realidad que es tremenda, y eso obviamente genera mucha conversación, sobre todo en el extranjero, ¿no? Porque quizás en México ya no queremos seguir viendo esas realidades porque las vivimos todo el tiempo, pero ayudan para que fuera, ¿no? Hablemos de esas realidades, ¿no? Son documentales que al final viajan por muchos festivales fuera de México. Y como dices, creo que el documental en México tiene un peso gigante, ¿no? Y también es un género que se ha ido abriendo pasos, ¿no? O sea, si pienso en cómo empezamos a ver documental en México, pues gracias a los festivales que se enfocaban en el cine documental, ¿no? Está Ambulante, que lo bonito era, ¿no? Ambulante llevaba el cine documental a toda la República. Está Docs MX, y así yo no estudié cine, yo no estudié documental, yo soy diseñadora gráfica. Sí, pero traes el arte de familia. Pues no, pues lo traes en la sangre. Pero pues yo ahí estaba encaminada haciendo diseño gráfico, y lo que me inspiró de hacer documental fue justamente cuando se veía muy poco documental, ir a estos festivales y ver, ¿no? Documentales de todo el mundo, que era lo que hablábamos. O sea, así como las historias mexicanas de nuestros grandes documentalistas hacen eco en el extranjero, pues igual, ¿no? En las plataformas de los festivales, pues tenemos la oportunidad de asomarnos a las historias mundiales. ¿Te gustaría que la gente viera más documentales? ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que sí, es que yo creo que ya se está abriendo bastante el camino. El documental antes también se pensaba que era una cosa aburrida, ¿no? Como un reportaje. O académico. O académico, ¿no? O sea, como yo creo que el público
le costaba entender que era un documental. Ujú. Y el chiste, yo creo que hay que ya desdibujar esta línea del documental. O sea, es una película, ¿no? Al final hay una narrativa, te están contando una historia y hay que entrarle como si fuera cualquier película. Ujú. Las plataformas también, que ahorita pues es la manera de que se vean los proyectos más masivamente, ¿no? También han ayudado a eso, ¿no? A que entre el documental a un público más general. Ujú. Y si tú estás, no sé, en la plataforma de Netflix, pero tienes ahí a la mano el zapping, pues bien puedes poner un documental y ya empezarlo a mirar de otra manera. Ujú. Claro. ¿Crees que en México nos falte, no sé, educación audiovisual? Este término que de repente uno que otro cineasta lo retoma y dice, bueno, es que a nuestros niños, a nuestras niñas, no se les enseña, y no sé si se deba enseñar, ¿verdad? Pero a lo mejor no se les familiariza con otro cine más que el cine comercial o el cine con fines únicamente de entretenimiento. Yo creo que en las escuelas, así como hay clases de literatura, ¿no? De que te enseñan realmente a leer Ajá. libros y conocer autores, Sí, sí. ¿no? Y eso es lo que te abre a una ventana en donde te cuelas a la imaginación, ¿no? Yo creo que también tendría que haber, ¿no? Así como enseñan a los libros a los niños a leer a los autores, también ver cine, ¿no? Sí. Y documental. Sí, porque en la primaria, pues, o en la secundaria, yo recuerdo, por ejemplo, El Quijote. Ujú, No, o sea, son como lecturas, pues, de cajón, ¿verdad? Por así decirle, o Shakespeare, este ujú, tipo de autores clásicos, ¿no? Incluso autoras mexicanas, yo recuerdo, pues, Elena Garro, Octavio ajá, Paz, etcétera. ajá. Pero no recuerdo películas. Películas, o sea, es lo mismo al final, ¿no? O sea, es transportarte a través del cine a otros mundos y educarte, ¿no? Y confrontarte. Ujú. Entonces yo creo que tendría que haber una materia de cajón, así Ujú. como la literatura, que fuera ver cine. ¿No? Que nos sensibilizara un Sí, poquito más sí. hacia el cine. Bien, hablemos de Juan Gabriel. ¿Cómo lo ves ahora después de haber hecho esta serie documental? ¿Cambió tu percepción? ¿Aprendiste algo de Uy, él? no, bueno, un montón, ¿no? A mí cuando Laura Goldenberg, productora de la serie, me habló para invitarme a dirigir esto, bueno, de entrada, obviamente me dio una alegría enorme, pero también me sentí con una responsabilidad gigantesca, Claro. ¿no? Ahora, lo increíble de Juan Gabriel, cuando me invitan, lo primero que yo me pregunto es, ¿ya no está vivo? ¿No? Ya no va a haber chance como con las vedettes de irlo conociendo, de ir con una cámara, Acompañarlo. ¿no? El vínculo de confianza. Y yo decía, híjoles, ¿cómo hago para realmente hacer un documental que sea un retrato entrañable, que tenga el alma y el corazón del personaje, si no va a haber esa cercanía? Sí, sí, ya no Sí, está. si ya no está, sin tener ni idea cuando me hice ese tipo de preguntas, porque dije, no quiero tener el típico documental de gente hablando de, ¿no? No tenía ni idea que existía esta bodega, en donde había más de 2000 cassettes, cintas de todo tipo, porque resulta que Juan Gabriel se grababa toda su vida, o sea, desde Wow. 1973, tenía las cintas más viejas, eran Super 8 que él grababa a los 23 años, pues hasta el 28 de agosto del 2016 que murió. Y al descubrir estas cintas, pues imagínate, eran por un lado toda la parte íntima del personaje de Alberto, pongámosle así, que
pues que grababa toda su cotidianidad como cualquier video casero, pero por otro lado estaba todo grabado, los grandes conciertos de Juan Gabriel, pero no hay nada más, hablando de honestidad, no hay nada más honesto que un video casero. Un video casero simplemente prendes la cámara y registras lo que está pasando frente a la cámara. Incluso los sujetos se olvidan que hay una cámara en algún momento, ¿no? Entonces, esta honestidad de estos materiales, a pesar de que Juan Gabriel ya no estuviera vivo, o sea, Claro. fue hermosísimo encontrar esa humanidad en lo que él dejó registrado. Sí, claro. Y me imagino que fue un trabajal revisar todo eso. ¿Cómo le hiciste? No, pues eso sí fue un trabajo enorme de producción en donde, Ok. pues es que además de pronto nos llegaron más de 2,000 cassettes, había que revisar casi 2,000 horas de materiales. Había un equipo que visualizaba el material, que ponía notas de qué valía la pena, Ya. qué no. Después se mandó A digitalizar. digitalizar, también ese es otro tema. Y mucho de ese material venía con hongos. O sea, eso quería decir que llevaban guardados desde los años 80, que nadie los había visto, que hubo que mandar restaurar. Entonces, era como una especie, nos sentíamos el equipo como espiando, ¿no? Como descubriendo este cofre del tesoro, y viendo estos materiales por primera vez. Y obviamente el equipo más fuerte era el equipo de edición, que estaba a cargo de la editora Valeria Valenzuela, con quien edité La Dama del Silencio. Y pues hubo ahí, ahora sí que, porque una cosa es tener toda esta joya, ¿no? Ahora esta joya de material, conviértelo en algo que funcione narrativamente, ¿no? Será realmente hacer como un rompecabezas para ir construyendo la historia. Un trabajal, pero fascinante, Sí, fascinante. me imagino. Y también escuchando toda esta aventura que tuvieron de encontrar esa maravilla, o sea, todos estos cassettes, y luego empezar a revisarlos y que Juan Gabriel o Alberto Aguilera, que era su nombre, cómo se grababa todos los días, pues me imagino que él fue una persona adelantada a su tiempo, porque hoy todo el tiempo Exacto. estamos registrando nuestra vida con esto. Y el Total. tema de las historias de Instagram, pues es tu cotidianidad, ¿no? Y en algún momento a lo mejor alguien las va a ver y va a ver lo que yo hice un día random en mi vida. Pero Juan Gabriel lo hacía desde antes. Totalmente. Justo lo que acabas de decir, o sea, es como, claro, ahorita nos metemos a cualquier red social y te enteras que desayunó el vecino y qué te importa, pero ya supiste que tu vecino Sí. se echó sus huevitos en la mañana, ¿no? O sea, ya la línea, ¿no? De lo público, de lo privado, ya está ahí. Ujú. En ese entonces, tener una cámara, una camarita Super 8 era un lujo, ¿no? Sí. Y después una cámara VHS, o sea, era un lujo tener una cámara que registrara tu cotidianidad, ¿no? Ahora, lo que me queda claro del personaje Juan Gabriel, ya después de que lo conocí a través de lo que dejó, pues era un personaje completamente, era un controlador, tenía clarísimo, ¿no? Que Alberto tenía clarísimo que había construido a este gran, gran ídolo que es Juan Gabriel. Y muy temprano, porque al principio pues era Alberto registrando a su familia, sus hermanos, sus vacaciones, pero muy temprano él se da cuenta que no, que hay que voltear a ver al personaje Juan Gabriel, y dentro de su equipo de trabajo tenía un camarógrafo y por eso teníamos acceso a todos los grandes conciertos que dio. Entonces, o sea, sí era un visionario, ¿no? Sí. O sea, nos cayó el 20 y quiero pensar que obviamente él registró todo esto y lo dejó en una bodega para algún día contar su historia. Sí. Entonces, en el momento que me cayó el 20 de eso, yo dije, no, Dios mío. Y justamente, ¿cómo te sientes? O sea, no sé, me imagino que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar, cineastas o no cineastas, pero de ser la persona que
tiene en sus manos esto y además lo va a poder trabajar y darle forma. Tardé 2 años y medio y pregúntale a mis amigos y familia, no me vieron el pelo. O sea, no vi a nadie porque sí, o sea, era tan fascinante, ¿no? De hecho, la computadora y el disco duro me lo llevé a mi casa para realmente poderme quedar ahí, las madrugadas y ver. Yo vi todo el material. Y sobre todo que aprendí a ver el material observando los detalles, ¿no? Entonces era fascinante, o sea, me sentía completamente voyerista y cuando me caía el 20 que a la persona que estaba yo espiando era Juan Gabriel, era como, no lo puedo creer, ¿no? Fue un trabajo realmente, realmente fascinante, un reto gigante porque no hay nada más difícil el haber tomado la decisión de que iba a ser un documental construido solo con archivos, ¿no? Las entrevistas que hicimos hoy en día están en off, ¿no? Nunca vemos realmente una entrevista a cámara. Pues sí fue un reto tremendo, ¿no? Qué bueno, eres muy afortunada. Y bueno, pues ahorita decías que Juan Gabriel, un controlador. Un controlador. Sí, y él construyó su personaje. Y en algún momento se fusionaron él y el personaje, o él era el personaje, o qué onda con eso. Pues ves que él jugó mucho con esta dualidad. Existe esta famosa autoentrevista que él se hace ya al final de su vida, en donde Alberto entrevista a Juan Gabriel y Juan Gabriel a Alberto. Yo creo que obviamente todo el tiempo tenían este diálogo, pero siento que Alberto sí logró separarse, sobre todo en su intimidad, ¿no? En su paternidad. Ok. También fue papá en una época, papá soltero, digamos, ¿no? No con una familia convencional, en una época en donde no se acostumbraba. Entonces él logró como dividir eso, ¿no? Y realmente construir esta burbuja alrededor de Alberto, ¿no? Ya. El personaje Juan Gabriel, pues es el contrario, es un personaje, es un provocador, es libre, ¿no? Sí. Bien, pues ya se nos está terminando el tiempo de la entrevista. No me gustaría terminarla sin preguntarte, ¿tienes algún otro proyecto en puerta que nos puedas adelantar o no puedes decir nada todavía? No tengo. No. Me voy a una hamaca a descansar, a ver el mar. No, ahorita no tengo ningún proyecto. Muy bien, pues Poquito descanso. descanso después de este trabajar que tuviste con Juan Gabriel y la serie. De todas las chicas de Bellas de Noche, ¿hay alguna que yo te diga Bellas de Noche y es la primera que se te viene a la mente? Princesa Yamal. ¿Por qué? Princesa Yamal, porque ella me cambió la vida. Como te dije, yo no estudié diseño. Digo, Cine. Yo creo que sí estudiaste cine, pero en realidad tu título dice diseño. exacto, yo no estudié cine, yo era diseñadora. Conocí a la princesa Yamal por otra razón. Ok. Y cuando la conocí nos hicimos muy amigas y ella me dijo un día, vente que te tengo un regalo. Y ese regalo fue que me hizo un baile, se vistió de vedette y en la sala de su casa me hizo un baile. Me dijo, no sé por qué te quise dar este regalo, llevo 40 años que no me pongo este traje de vedette ni que le bailo a alguien. Y ese es el inicio de Bellas de Noche. Entonces me hizo, imagínate el regalo que me hizo. O sea, no se estaba dando cuenta el regalo que me dio. Me cambió la vida. Y ahí fue donde dijiste, Y ahí fue contar. que dije, aquí hay una historia increíble, ¿no? Sí. Vamos a buscar a las otras. Sí, que por cierto ella también tuvo su momento en su vida donde tuvo alguna situación con la justicia, ¿verdad? Ella, ¿verdad? También y es un componente. Exacto, de hecho, por eso la conocí, porque mi novio de ese entonces estaba escribiendo el guión del robo del Museo de Antropología. No me digas, de la película Museo. Exacto. Haciendo toda la investigación del robo del Museo de Antropología, que en 1985, la noche de Navidad, es el robo más grande que se ha hecho en la historia de México. Y a mí me llamaba mucho la atención
que una vedette estuviera involucrada y por eso me fui a buscar a Yamal. A Princesa Yamal. Y ahí nació Bellas de Noche. Sí. María José, pues, ¿dónde podemos ver tus documentales? Bellas de Noche creo que está en nuestro CineMX, la plataforma de IMCINE, si no me equivoco. ¿O no? Los tres ahorita están en Netflix. Los tres están en Sí. Netflix. Ah, perfecto. O sea, la trilogía ahí está. Ahí los buscaremos. Y de pasada también museo, para ampliar un poquito el Y museo panorama. también está en Netflix, así que ahí pueden Muy bien. ver todo. Te agradezco mucho, María José. No, al contrario, mil gracias y gracias. Gracias. Quédense con la programación de Canal 28.